Hola. Hola, hola. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Hola, yo soy Bianco Lezama, tengo 46 años, soy papá soltero y por el momento no trabajo porque tengo una condición física que me lo impide. Muy bien. Ahorita platicamos de tu condición, que cuando te quites la gorra le va a causar el impacto que me causó a mí, a la audiencia, y van a ver por qué no puedes trabajar. Que es Exactamente. parte de por qué estás aquí, ¿no? ¿Tuviste por falta de vocabulario, podría decir, tragedia? Así es, Em, una historia de horror. Día fue en la mañana. okey. Y bueno, antes de platicar de lo que te pasó y lo que te ha costado trabajo la vida en general después de ese incidente, me gustaría que platicáramos un poquito de quién es Bianco, porque me puedo imaginar que tu vida es antes y después de esto, Sí, claro. ¿no? Hablemos del antes. Cuéntame, tienes 2 hijos. Antes, yo soy un joven tapatío. A los 14 años mis papás me trajeron a Querétaro por cuestiones pues, de laborales, por la devaluación del 94. Entonces tuvimos que, por así decirlo, correr hacia Querétaro, porque en Querétaro está la familia directa de mi mamá. Ahí crecí, eh, pues realmente, ¿no? 14 años de la vida no son muchos eh, para hablar de toda una vida, ¿no? O sea, me puedo imaginar que ¿te identificas más como de Jalisco o como de Querétaro? No lo divido así, ¿eh? Digo, ya tengo 32 años en Querétaro. Yo sigo amando Jalisco. Tengo muy buenos amigos allá y amigas. Tengo familia también allá. De hecho, yo siempre les digo, tengo más de 1000 parientes en Guadalajara. Creo que mi mamá tiene una foto y es como de 2 metros la foto porque no cabíamos. Entonces sí, Guau. sí es bastante numerosa. Órale. Entonces, bueno, yo crecí en Querétaro. Llegué en segundo, no, a segundo de secundaria, ¿sí es cierto? No, ¿sí? Llegué a segundo o tercero de secundaria, no me acuerdo. Acabé mi prepa, acabé mi carrera, ¿Qué estudiaste? licenciatura en Derecho. ¡Ay, eres abogado! Ujú. Bien. Litigué bastante tiempo, como 15 años litigué. ¿Especialista en algo? No hice especialidad, pero ¿Pero te dedicabas más como a civil, mercantil? civil, mercantil, familiar. Okey. A veces le pegaba tantito al penal. Lo que no litigué bien fue laboral. Mm. Este, y me casé hasta los 29. Ahí fue donde nació mi primer hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ahorita tiene 16. 16. Ujú. Desafortunadamente, pues no funcionó ese matrimonio y decidimos separarnos. Yo me quedo con mi hijo. Lo cuidé desde que nació y lo voy a cuidar hasta que me muera. Posteriormente inició otra relación por ahí del 2014, en donde tengo otra hija que nació en el 2017. Ahorita ella tiene 8 años. También tengo a mi niña conmigo y de igual manera la he cuidado desde que nació y la voy a seguir cuidando mientras mi cuerpo me lo permita. Platícanos un poquito de tus hijos, ¿cómo son? Son muy fuertes, mucho, muy fuertes. Más mi hija. Es una mujer extraordinariamente fuerte. Por muchas cosas que hemos vivido, ¿no? Pasadas, ¿cómo se dice? Antes del accidente y después del accidente, ¿no? Ella ha sido muy, muy, muy fuerte porque ahorita entiende que su papi
no puede correr, no puede brincar, no puede jugar. Vamos, no puedo hacer muchas cosas que antes hacía con ella. Entonces, pues sí ha tenido que entender esa situación. A veces sí le gana el sentimiento de estoy aburrida, esto, o quiero ir allá, quiero ir acá, ¿no? Y el decirle, mm, trato de conseguir con mi hermana, oye, la puedes llevar aquí, la puedes llevar allá, tiene ganas, y me echa la mano. Nos platicaste un poquito cómo es tu hija, pero ¿cómo es la personalidad de tu hijo? Mi hijo también es muy fuerte, porque también estuvo en este evento. Ah, él es más tranquilo, ahorita está en la adolescencia, entonces está de, tú sabes, ¿no? Mi mundo y se acabó. Sí, nada más hace falta decir adolescencia para que todos Sí, entendamos de qué hablas, adolescencia, ¿no? exactamente, está en la adolescencia, tiene 16 años, está empezando a descubrir el mundo, a tomar sus decisiones que le definirán su vida de adulto. Entonces, pues está, tú sabes cómo es la lucha ahí, padre, adolescencia y adolescencia padre, pero de todos modos es un niño que tiene un gran corazón, es un niño muy inteligente. A mí me asombra, tiene memoria fotográfica literal y me han pedido muchas veces, muchas maestras me han dicho, hágale un examen de IQ, hágale un examen de IQ, pero son bastante caros y ahorita no he podido hacerse. Sí, claro. Y entre ellos, ¿cómo se llevan? O sea, entre tus hijos Como hermanos, se pelean, como gatos y perros, pero se aman intensamente. ¿sí? ¿Y cómo es tu relación con ellos? Bien, bien, soy firme, obviamente, si se me salen del guacal, pues obviamente les digo, no quieren que me ponga como chango, ¿verdad? Y ya no, 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 no. Ah, bueno, entonces bájenle 3 rayitas a su relajo, por favor, recojan, no tiran, no rompan, y no se maten. Oye, Bianco, ¿y qué ha sido lo más difícil para ti como papá soltero? Fíjate que amo tanto a mis hijos que no podría decirte, eh, siempre le busco el modo A. Entonces, siempre los llevé es más, aún así en esta situación que ahorita platicamos, yo llevo a mi hija a sus clases de natación que le regalan, porque saben que yo ahorita no puedo generar. Y aparte, eso es natación porque ella en ese incidente también tuvo una fractura y le sirve como terapia para su pierna. Entonces, me ofrecieron pagarle las clases y yo la llevo. Así como estoy, digo, busqué una escuela a pocas cuadras de mi casa, un trayecto que puedo soportar, y los lunes, miércoles y viernes la llevo. La llevo a la escuela, que de igual manera está cerca de la casa. Como dicen muchos papás y mamás, la mejor escuela es la que te queda más cerca. Pues sí. Entonces te digo, siempre he visto por ellos. De alguna forma u otra me apoyo, si quieres, en alguien más, no sé, mi hermana. He tenido mucha ayuda de amigos. Tengo muy buenos amigos que con los ojos cerrados se pueden llevar a mis hijos sin problema. Entonces sí he tenido apoyo para esa situación, pero que se me cierre el mundo de, si te refieres a lo sentimental o de pareja, no. A lo sentimental y a lo de pareja, pero también al día a día, el trajín mismo de la vida, ¿no? O sea, llevar a la escuela. Ah, no, por eso yo en teoría, digo, sí tuve antes del accidente un trabajo con horario, pero mi mayor parte de la vida yo no he sido empleado de nadie. O sea, realmente yo empleado tengo de mi vida del 2021 para acá. Okey. Entonces, precisamente por esa situación, yo no entraba en ningún trabajo para poder salir corriendo por uno, salir corriendo por el otro, salir a las clases de uno, salir a las clases del otro, y siempre fui autoempleado. Organizaba eventos,
Afortunadamente yo tenía tiendas de fajas que la pandemia se las llevó, pero eso me ayudaba mucho. Pero se fueron las pandemias, se fueron las tiendas en la pandemia. Por poner un ejemplo, ¿no? Tú sabes que en la pandemia todo el mundo nos fregó. De ganar 10 pesos me fui a ganar 50 centavos, porque mi producto no era esencial, entonces yo tenía que cerrar las tiendas. Y después el trancazo de los casi 8 meses que estuvieron cerradas, de rentas, ya abriste, pues paga las rentas que debes, ¿no? Entonces preferimos mejor cerrar, y aparte acuérdate que las cuentas siguen, No paran. no pararon nunca las cuentas, Claro. entonces ya fue imposible. No, y tú, como, insisto, como papá soltero, encima de todo, pues eres el único apoyo económico, y emocional y físico y de todos, ¿no? Pero ahorita hablando en particular de lo económico, qué fuerte. Oye, Bianco, platícanos, ¿cómo fue antes del incidente? Dices que fue de día, ¿no? En la mañana. Fue el 15 de marzo del 2024 a las 10 de la mañana. Ok, muy bien. Entonces, como fue muy, muy, muy temprano, no puedes relatar cómo fue ese día, pero sí quizás cómo fue cuando se levantaron, o sea, como las horas No, antes sí, todo eso sí. del incidente. De hecho, ese viaje se planeó porque era cumpleaños de mi hija. Ella cumple el 13 de marzo. Y ese 13 de marzo había puente. Entonces nos íbamos a ir sábado, domingo, lunes y nos regresábamos el martes. Íbamos a ir a Ixtapa. El lunes era inhábil. Entonces mi hija, yo hablé con ella y le pregunté, oye, ¿qué quieres? ¿Fiesta de cumpleaños o que nos vayamos a la playa? Tú sabes que en estos tiempos una fiesta de cumpleaños y irte a la playa casi te sale lo mismo. Y aparte me junté con 2 amigos que conocen a mis hijos y que mis hijos los quieren mucho. Y dije, oigan, va a ser cumpleaños de mi hija. ¿Se pegan? Ah, sí, vámonos. Con la mano en la cintura me dijeron que sí. Entonces, pues obviamente planeamos todo para irnos y pasar 3 días, no, 4 días, 3 noches en la playa en Ixtapa. Arreglamos maletas, todo. Obviamente ya todos estaban nerviosos, que ya se querían ir. Creo que mi hija ese día ni durmió, porque pues casi traía el visor, el snorkel y el traje de baño puesto. Y emprendimos el viaje. No sé por qué, no lo recuerdo. Decidimos irnos por la libre. Pero como no íbamos de noche, dijimos, pues debe de estar tranquilo, ¿no? No debe de haber ningún problema. ¿Con quiénes ibas? Una amiga, un amigo, mi hija y mi hijo y yo. Ok. Éramos 5 en mi camioneta. ¿Y dónde venía cada persona sentada? Mi amigo iba de copiloto, mi amiga iba atrás de mi amigo, después mi hija en medio y después mi hijo atrás de mí. ¿Y tú manejando? Y yo manejando. Entonces emprendimos el viaje hacia Ixtapa, nos fuimos por la libre, todo iba bien, nos fuimos como a las 4 de la mañana, precisamente para cuando llegáramos a Michoacán ya fuera de día. Entonces llegamos a Michoacán, empezamos a cruzar la sierra y en una curva, la recuerdo muy bien, ya habíamos pasado un retén militar verdadero. Pues son los retenes que te encuentras en la carretera de los militares que te revisan de armas y explosivos y que se supone que es voluntario, pero si no lo haces. Me imagino que por zona caliente. Después me dijeron que esa zona era muy caliente. Esto fue en Cirancitos. Yo recuerdo muy bien, mi hija se marea porque era sierra y era mucha curva y vomita. Me paro yo antes de entrar a esa curva y la bajamos a que vomite. Como venía muy mareada, decidimos acostarla un rato. Entonces su cabeza estaba en las piernas de mi amiga y sus piernas de mi hija estaban en las piernas de mi hijo.
Y ahí iba, ¿no? Pues, duérmete un rato a que se te quite el mareo, ¿no? Cuando salgo de la curva venía una recta. Yo a lo lejos veo a dos tipos parados a mitad de carretera. La carretera, como era libre, pues nada más es un sentido de ida y un sentido de regreso. Entonces, literal, estaban parados a mitad de carretera, pegados más al carril contrario, y me decían que me parara. Entonces yo dije, bueno, ¿me estaciono en sentido contrario o qué show, no? Conforme me fui acercando, me di cuenta que no eran militares, eran de los famosos militares con tenis. O sea, hace del CEO, crimen organizado. Me doy cuenta y en cuestión de milisegundos me vino un flashback de mis hijos. Me imaginé, me los bajan, me bajan a mí, me matan. Nos bajan a todos. Digo, lo de menos era que nos bajaran a todos y llevaban la camioneta, ¿no? Pero la imagen de que me bajaran a los niños y se los llevaran, o que me los bajaran y yo me bajara y me matara enfrente de ellos y ya no poder hacer nada por ellos, me bloqueó y fue el parteaguas para decidir no pararme. Yo nada más me encojo en mi asiento y les digo, no me voy a parar. Y me encojo para que el volante me quedara a la altura de los ojos nada más y acelero. Yo empiezo a escuchar una ráfaga de disparos impresionante. Una de dos, o tenían muy mal tino o tiraron al aire, porque al revisar la camioneta después, no tenía impactos de bala, solamente tenía dos. Uno que pegó exactamente en el respaldo a la altura de mi nuca, que si yo no me hubiera agachado, me hubiera pegado en la nuca. Y otro que cuando yo oigo que truena el medallón de atrás, yo volteo sobre mi hombro hacia atrás de mis hijos para decirles agáchense. En ese momento siento como si me golpearan, me noquearan y bueno, semi noquear. Y es cuando me pega la bala. Semi pierdo el conocimiento porque nos volcamos. Creo que me acosté sobre el volante y me estrello contra una especie de montículo de tierra, pega la camioneta de frente, vuela de frente y da 4 vueltas. Cae con la parte trasera, no sé de qué manera, porque la velocidad a la que íbamos logró que volviera a dar otra vuelta y caer derecho la camioneta. Entonces la camioneta nada más se aplastó de la mitad hacia atrás. Al momento de ir volando, por eso digo que semi inconsciente, yo a mí mismo me decía, despierta, despierta, abre los ojos, tus hijos, despierta, despierta. Y sentía como algo me oprimía el pecho, que me imagino que era pues, el cinturón de seguridad. Terminamos de dar las vueltas y yo despierto. Yo quedé semi postrado en el volante, o sea, no totalmente en el volante, pero tampoco derecho, no podía enderezarme. Yo de inmediato cuando abro los ojos, trato de volver a ver a mis hijos. Mis hijos, ¿dónde están? ¿Cómo están? Yo nada más oigo gritar a mi hija, papá, ayúdame, auxilio. Me duele, papá, por favor, ayúdame, me duele. Obviamente luego volteé a ver a mi amigo, me dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me dice, sí, nada más estoy pues desorientado, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué pasa con mi hija? ¿Qué tiene? ¿Cómo está mi hijo? Me dice, no, tu hijo está bien. Tu hija al parecer se rompió la pierna. Y yo les digo, oigan, no me puedo enderezar, no me puedo mover. Tenía un dolor impresionante en la espalda, del cual ni siquiera me había dado cuenta, yo ni sabía, yo nada más veía sangre y sangre y sangre. Y pues yo supuse que me había descalabrado por la volcadura, ¿no? Pero el yo saber que tenía una bala en la cabeza, ni en cuenta. Le digo a mi hijo, bájate,
Agarra el celular, mándale mensaje a tu tía, mándale ubicación a tu mamá, a todo el mundo que puedas, mándale mensaje y mándales ubicación y mándales fotos, diles en dónde estamos, etcétera, etcétera, ¿no? En eso, como quedé al lado de un poblado, de hecho, en la ubicación que veo cuando la manda mi hijo, ya cuando la revisé después, hay un poblado exactamente enfrente del árbol donde me estrellé. Entonces empieza a salir gente por todos lados. Ahí es en donde me entero que dimos 4 vueltas en el aire porque se me acercan a la ventana y me dicen, ¿estás bien? Y ya nomás veo que se me quedan viendo así, ¿no? Me dice, oye, diste 4 vueltas en el aire. Y se me queda viendo y digo, ¿qué pasa? Me dice, tienes un balazo en la cabeza. Y yo, ¿qué? Pero no me podía mover. O sea, ni siquiera intenté hacer esto, de tentarme, ¿no? A lo mucho llegaba aquí para limpiarme la sangre de los ojos. Y llega otro señor y me dice, ¿sabes qué? Te voy a subir el gorro de la sudadera para que no te entre el tierra, porque estábamos en terracería. Me cuenta mi hijo, porque él se me llegó a ver totalmente de frente, que él veía como un pedazo de cerebro afuera. Que veía aquí así como un moco de guajolote, por así decirlo. Dice, es que yo me acuerdo que se te veía así como un pedazo de cerebro afuera. La verdad no sé, nunca me dijeron que me hayan cortado un pedazo de cerebro, que me lo hayan ido a meter como relleno de peluche. No recuerdo que me hayan dicho eso. Entonces, en ese inter de que nos pasó esto, aquello, llegan estos tipos en una camioneta blanca. Yo recuerdo que era de alta gama, nada más, no recuerdo ni marca, ni modelo, ni año, ni nada. Yo nomás me acuerdo que era blanca, pero era de alta gama. Vamos, no era cualquier camioneta. Y se bajan y encañonan a mi hijo y a mi amigo. Uno de los tipos me empieza a gritar, ¿por qué no te paraste? Yo sí le dije, y perdónenme las palabras, lo voy a decir textual. Le dije, me dio miedo, ¿qué querías que hiciera? Y discutí con él, recuerdo que discutí 2, 3 palabras de esa situación. O sea, güey, pues, me dio miedo, ¿qué querías? O sea, me cuentan que los pobladores de ahí eh, los persuaden de que se fueran, porque les empiezan a decir, ya, cabrones, ¿qué más quieren? Es una familia, ve cómo los dejaste. Ya déjenlos en paz, ya váyanse. Bueno, el chiste es que ceden a esa situación y se van. Dice mi hijo y mi amiga que regresaron una tercera vez, pero ya en plan porque cuando la primera vez que llegaron, encañonan a mi hijo y le dicen, súbete a la camioneta. Obviamente cuando yo vi eso, le empecé a gritar a mi amiga, háblale, háblale, no dejes que se lo lleven, no dejes que se lo lleven. Y yo intentaba de cualquier manera poderme bajar, ¿no? Pero no podía. El dolor en mis piernas y mi espalda era totalmente impresionante. En la cabeza, la verdad ni la sentía, eso no me dolía. Era mi cuerpo de la cintura hacia abajo. Bueno, literalmente era todo, ¿no? Pero más en la columna, en la parte baja, porque en la volcadura me rompí la quinta vértebra lumbar. Me dicen los médicos que como quedé todo guango y no hice ningún esfuerzo por agarrarme, reboté demasiado. Entonces, un chicotazo fue el que me rompe la quinta vértebra lumbar, que es la última antes de llegar al coxis y que sostiene toda la columna. Esa vértebra, imagínate una prensa, ya ves que luego ponen que la manzana, que el fomio, lo que sea en una prensa, para nada más ver cómo se desparrama por los lados de la prensa. Haz de cuenta que mi vértebra le pasó lo mismo. Se aplasta y se desparrama hacia los lados. Y le queda se hace un hueso como el que traía Pebbles en la cabeza, haz de cuenta, como una especie de fémur,
se quedan 2 bolas de cada lado. Una bola se mete a mi médula espinal, ocasionándome denervación, invasión de canal raquídeo, y obviamente invasión de la médula. Y mi vértebra estaba colapsada, totalmente aplastada, pues. Entonces por eso no me podía mover. La inflamación del cerebro, más la inflamación de todos mis nervios en la médula, pues no me dejaron moverme. De entrada es impresionante que estuvieras siquiera consciente. Sí, la verdad yo nunca me desmayé. Nada más en el momento en que me pega la bala. Pero porque sí iba consciente. Digo, yo a mí mismo me iba diciendo, despierta, 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 tus hijos, despierta. Y tengo una pregunta respecto a eso, porque claramente desconozco de medicina, pero ¿hay una razón médica de por qué no quedaste inconsciente? O bien es... No me lo han dicho. O justo es bien este lado que tenemos los humanos que no se puede explicar. Que no me lo han dicho, ningún médico me ha dicho, y creo que no saben, o sea, literal, a mí me dicen es que tú deberías estar muerto, literal, porque tengo las imágenes de las tomografías, tú las ves y es un destello total adentro de mi cráneo, o sea, así. O sea, los puntos rojos que se ve la entrada de la bala, se supone que era expansiva, por eso es que dicen que explotó tanto. O sea, explota como tal la bala dentro de mi cabeza. Pegan cientos de pedazos por todos lados, así pim, 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 pim. Como el jueguito ese del celular, que no me acuerdo cómo se llama, de la pelotita que rebota para todos lados. Haz de cuenta. O sea, yo tengo decenas de fragmentos de bala en mi cabeza, por todos lados. Entonces, ¿Y esos fragmentos, hay alguno en algún lugar en particular que te ocasione algún problema en especial? 2, los del lado izquierdo. Me clausuraron mi brazo derecho, por eso estamos aquí con el cojincito. No tiene fuerza, no tiene motricidad fina, su movimiento es limitado. Ha ido mejorando a través de terapias que yo mismo me he puesto, de hacer ejercicio y cosas así, pero aún sigue, vamos, el celular me pesa. Si yo lo agarro con esta mano, se me va, o sea, la mano se me cae hasta llegar hasta acá, ¿no? Porque no tiene fuerza, no tiene nada de fuerza. No puedo golpear o hacer este movimiento, no lo puedo hacer. Mi mano, aunque la puedo cerrar, estos 2 dedos no los siento. Y además la cierras con mucho trabajo, ¿no? Sí, la tengo que hacer así. Y mira, esa es mi mayor velocidad en mi brazo. No puedo hacer esto. Esa es mi mayor velocidad en mi brazo. Entonces, por un lado es la motricidad. Del brazo por la bala, esa sí me dicen que ahí se queda. Por como se hizo añicos, me dicen que es más peligroso intentar sacar las balas o los fragmentos, las esquirlas, porque me dicen, mira, si ya no tocaron o no tocó algo que te afecte al habla, al oído, a la vista, al raciocinio, ya déjalas ahí. Si nosotros nos metemos y las sacamos, tienes un alto riesgo en morir, quedar vegetal, ciego, mudo. Sí, mejor hay dejarlo. Entonces mejor ahí déjalas. Sí me operaron ya la cabeza, me hicieron una craneotomía para coser la dura madre, que es la telita que recubre al cerebro. Pero me dijiste que tenías 2 afectaciones muy específicas. Y la otra... mano y cuál, bueno, el brazo y cuál es... La otra es mi columna. Mi columna sigue colapsada, está dentro de mi médula, no me permite correr, me cuesta trabajo estar parado, caminar, distancias cortas, no muy prolongadas, porque luego me empieza a doler la espalda, no tengo equilibrio, no puedo agacharme, no puedo ponerme en cuclillas, no puedo hincarme.
Y me imagino que el uso de silla de ruedas haría que de todas maneras estar sentado te duela mucho. No, sí, de hecho sí usé silla de ruedas un tiempo porque yo quedé cuadrapléjico. Yo estuve como 6 meses aproximadamente, 6 a 8 meses en cama. Cuadrapléjico es decir que solo puedes mover del cuello para Nada arriba. más podía mover el cuello, no podía mover nada más. Me daban de comer, me limpiaban, me bañaban. Yo tenía enfermeras 24/7. Entonces, todas esas situaciones ha sido demasiada carga económica para mi familia. ¿Cuál es el orden de los hechos? O sea, pasa luego el accidente, la volcadura de la camioneta, y de ahí, ¿qué pasa? ¿Quién llega? ¿Ambulancias? ¿Qué pasa de ahí? Ya total, se van estos tipos y ya pudimos hablar al 911. Bueno, ya habíamos hablado porque cuando regresan la tercera vez, sí podría decirse que la tercera, porque la primera es cuando me disparan, la segunda es cuando se quieren llevar a mi hijo y la tercera es cuando según nos quieren llevar al hospital, que mis amigos les dicen y la gente de ahí, no, gracias, ya viene ambulancia, ya viene bomberos, ya viene policía, ya viene militares, ya viene Guardia Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya se van. Esto pasó a las 10 de la mañana. Hasta las 12, o sea, 2 horas después llegaron los servicios de emergencia. Me trasladan a Nueva Italia, a un no sé qué, y te voy a decir por qué. Cuando yo entro, recuerdo ver al médico paramédico y me dice, ¿qué te pasó? Y ya le digo, es que pues me dieron unos balazos. Yo no sabía cuántos, porque como me salía sangre de aquí y de acá y de aquí, o sea, tuve el orificio de la y 2 descalabradas más. Entonces pensaban que yo traía 3 tiros. Me dice, tienen que salir a comprar su material de curación. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, tienes que mandar a alguien aquí a la tiendita de enfrente a comprar su material de curación. Dije, acá, pues ¿en dónde estoy, no? No estoy en un hospital. ¿O cómo? Y volteo a ver a mi amiga y le digo, oye, ¿traes efectivo? Porque yo ni sabía dónde estaba mi cartera ni nada, ¿no? Me dice, sí, yo traigo, no te preocupes. Mandan a mi amigo por el material de curación, lo detiene la policía y le dice, no, tú no sales. Porque al parecer estaban estos tipos rondando el hospital. Y le dice, yo salgo por el material. Ok. Sale el oficial por el material, lo compra, regresa y lo trae. Y nos cosen, nos curan, nos ponen gasas, nos ponen, vamos, todo el material de curación que necesitábamos, ¿no? Collarines, etcétera. Sí, o sea, pero nada de lo que realmente necesitaban, ¿no? Tú necesitabas una cirugía urgente. Pues sí, a mí nada más me cosen y ya, ¿Por qué estaban estos tipos afuera? O sea, ¿qué más querían? no lo sé. Y no lo sé, no lo sé. Obviamente están protegidas por el gobierno, porque insisto, yo había acabado de cruzar un retén real y ellos estaban a 2 kilómetros de Sí, no me digas que no sabes que ahí están, ¿no? Exactamente. No me digas que no sabes que no están ahí, ¿no? Eh, Ahora sí que me voy a echar un chiste de humor negro, ¿no? Pero los abrazos me los dieron a mí. Sus famosos abrazos, ¿no? Ujú. Eh, Sí, o sea, y la policía misma que te dijo, yo voy por el material y eso, si sabes que ahí están, pues ¿por qué no los detienes, no? exactamente, exactamente. Si sabes que están ahí, ¿por qué no los detienes, no? Entonces, Entre que han de tener pacto, pero también seguro les tienen miedo. no, estaban como Juan por su casa, el pobre Juan ni culpa tiene, ¿no? Es más, haz de cuenta como si aquí en el periférico estuvieran parados deteniendo gente y echando y nadie les dice nada. Haz de cuenta. Así, así estuvo. Entonces, bueno, ya nos curan, entre comillas,
Unos cosen a quienes debían coser, ponen collarín a quienes deberían poner. A mi hija le sacan una placa porque se rompió la tibia y el peroné. Como iba acostada, al momento de volcarnos, bueno, afortunadamente, porque así nos salió volando, su pie se atora entre mi asiento y la consola. Entonces ahí se queda atorada. Pero su cuerpo sí giró. Entonces, al girar su cuerpo, crack, su tibia y peroné tronaron. Dentro de todo, qué impresión que tu hijo y tus amigos no sufrieron mayores daños, pues. Sí, no, mi hijo, golpes, por así llamarlos, normales. Mi amigo, como usa lentes, pues sí le lesionó la bolsa de aire, la cara con los lentes. Mi amiga se cortó con los vidrios del medallón porque ninguna ventana tronó más que la del disparo. Y ella se abrió toda esta parte. Queremos suponer que fue con los vidrios, porque pues si no se rompieron las ventanas del carro, ninguna. O sea, ninguna. Nada más ella se cortó. Y bueno, yo y mi hija. Pero en teoría es saldo cero. Y en ese hospital en el que mencionaste, Nueva Italia, Estaba en Nueva sí, Italia. ahí atendieron también a tu hija, ¿a ella qué le hicieron? Nada más le sacaron tomografía. No recuerdo si le pusieron una especie de tablilla. La verdad no recuerdo porque yo iba y venía. O sea, me dicen que, porque sí les preguntarle, güey, ¿qué hacía en el hospital? Porque estuvimos 10 horas en el hospital porque ninguna ambulancia quería pasar por nosotros. A mi familia lo que les surgía era sacarnos de Michoacán. Entonces tratábamos de conseguir una ambulancia que entrara por nosotros porque no querían, decían no. Ahí yo no me meto ni de chiste. ¿Les da miedo? Les daba miedo, no Qué querían impresión. entrar, no querían entrar. Entonces pasaron 10 horas. O sea, en total del accidente para que yo recibiera una atención médica real, fueron más de 12 horas. Qué impresión. Yo llegué a Querétaro como a las 11 de la noche del sábado. ¿Pero cómo? ¿En la ambulancia? En la ambulancia, o sea, pudimos conseguir que una ambulancia entrara por nosotros, fue por nosotros y nos trajo a Querétaro. ¿Se fueron todos en esa Todas en la ambulancia, maletas, todo. Wow. Como pudieron lo acomodaron. Yo me acuerdo que yo le decía a mi amiga, oye, ¿ya me puedo desmayar? Dice, no, aquí viene tu hija. Y no, y aquí viene tu hija. Y échale ganas. Y como pude, yo iba hablando con mi hija. ¿Y ella cómo estaba? Me dolía mucho. Por supuesto, el dolor, qué cosa tan más espantosa seguramente, pero tus hijos, No, pues imagínate más de 12 horas con la pierna fracturada. ay no, pobrecita, no. Pero anímicamente ambos, o sea, ¿cómo estaban? Porque no, o sea, no es nada más el dolor intenso físico de tu hija, sino la impresión de todo lo que acababa de pasar. Fuertes. En la medida de lo que cabe. Tampoco iban, ¿cómo te diré? Precisamente por eso me decía mi amiga que no me desmayara. Para yo poderles transmitir esa fortaleza en ese momento, ¿no? Que no se me desmoronaran antes de llegar, sino que mantuvieran, digo, obviamente mi hija iba gritando del dolor. Me decía, papá, me duele mucho, papá. Mi vida. Pues obviamente yo como podía le decía, aguanta, hija, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Aguanta. Mi hijo, realmente, yo nada más recuerdo cuando lo vi, cuando terminamos de volcarnos y que le dije, saca el celular, ya no tengo memoria de él en el hospital, ni en la ambulancia. La verdad no sé, yo creo que se me borraron, no sé. Sí pregunté después, oye, ¿dónde iba mi hijo? Me dice, iba adelante, entre las maletas ahí metido. Sí, pues nos acomodaron como pudieron con todas las cosas. Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando llegamos, yo le dije a mi amiga, ¿ya me puedo desmayar?
O sea, cuando ya vi el marco de la entrando a urgencias, y me dicen, sí, ya te puedes desmayar. Y literal, les dije adiós. Y me perdí. ¿Qué sentías que te querías desmayar? ¿Era dolor, era impresión, era todo? Cansancio. Yo quería cerrar los ojos. Yo quería dormirme, por así decirlo. Era demasiado el dolor, demasiado el estrés, demasiado todo, ¿no? Que yo quería cerrar los ojos. Ya entrando, pues obviamente todo lo que me hicieron ni me di cuenta. No me pudieron operar porque, vamos, no pueden entrar ¿cómo se llama? A quitar la bala, porque corro más riesgo si me operan de esa manera a que me quede así. Simplemente me sacaron la tomografía, vieron ahí cómo estaba la onda. En las primeras 24, 48 horas el panorama era desalentador. Yo recuerdo que mi hermana me dice que a mí me decían que no ibas a despertar, y si despertabas ibas a despertar a ver cuándo. Y seguro, y les decían seguro que a ver qué secuelas, ¿no? Ajá. No sabían, no sabemos qué secuelas va a tener hasta que despierta, hasta que lo veamos. Pero eso le decían si despierta. O sea, a mí me daban por muerto. No recuerdo si a las 24 o a las 48 fue que despierto. Despierto y pues obviamente donde estoy, ¿no? Y nada más podía mover mi cuello. En este tipo de incidentes, muchas veces le pasa a la gente que no se acuerda. Digo, evidentemente tú sí te acuerdas, pero también, hay gente que no es tanto que se acuerde, sino que les contaron, ¿no? Pero bueno, tú te acordabas de todo. Pero una vez que ya pasó el shock del golpe, del balazo, de todo, y que por fin estás recibiendo la ayuda que necesitabas, ¿qué pasó? ¿Despiertas y recordaste qué había pasado o en ese momento estabas sin No me saber? acuerdo. No me acuerdo qué pensé, o sea, que si me acordaba o no me acordaba. La verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo que desperté. De hecho, ahí también iba y venía porque cuando despierto, sí me acuerdo que vi a mis tíos, a mi hermana, a mi mamá no, porque como está en silla de ruedas, y yo estaba en terapia intensiva, no era muy Difícil. difícil que entrara. No me acuerdo, creo que sí entró, o hablé con teléfono, la verdad no recuerdo bien. Recuerdo a varios tíos, a mi hermana, pero también ahí de repente, ya despertando, se me iba el avión, y no tanto de dónde estoy, sino que, por ejemplo, me dice mi hermana que un día obligué a una enfermera a que le marcara a las 3 de la mañana en videollamada. Y yo le reclamaba, pues eso sí me acuerdo, yo le reclamaba, ¿dónde están? ¿Por qué me abandonaron? Y pues ella me dijo, güey, acabamos de estar contigo, son las 3 de la mañana. Me dice, ¿no sabes qué día es? Y digo, no, ni qué horas son. Como estaba en un lugar oscuro y no veía si el sol circulaba, la verdad yo perdí noción del tiempo, y no tanto por la bala, sino porque no sabía si era de día o de noche, porque no tenía ventanas, no veía amanecer u oscurecer. Qué desesperación. Entonces no sabía qué pinche hora era, ¿no? Ahí estuve como una semana, y después me pasan otra semana a piso y me dan de alta. Tal cual me dijeron, ya no podemos hacer nada. Eres un milagro. Y pues ya el tiempo dirá qué va a pasar contigo, ¿no? Pues sigues vivo. Entonces ya me llevan a mi casa, yo seguía en camilla, adaptaron en la sala de la casa un cuarto, o sea, quitaron la sala
y pusieron una cama de hospital. Vamos, porque yo no podía moverme, y las enfermeras no me iban a cargar, no iban a subir escaleras conmigo, ¿no? De por sí ahorita estoy pachoncito, digo, en ese entonces pesaba 64 kilos, no estaba tan pachoncito, pero tampoco estaba tan ligerito. Entonces instalan eso en la planta baja y yo tuve enfermeras 24/7 de 6 a 8 meses. Porque literal no podía moverme, no podía orinar, no podía calabacear, me bañaban en la cama, me limpiaban en la cama. Si me daban de comer, me tenían que amarrar a una silla, literal, porque mi cuerpo Sí, no se detiene. no me sostenía. Entonces me decían, es que tienes que volver a aprender a pararte, tienes que volver a aprender a caminar, tienes que volver a aprender a erguirte. Y ahí la situación es precisamente, por un lado, mi cerebro, ¿no? Inflamó mis nervios ópticos. De hecho, a la fecha, a veces tengo que ponerme lentes, porque de repente como que no enfoco. Eso me dijeron que es porque mis nervios ópticos están como apachurrados, o sea, apachurraron con la inflamación del cerebro. Tengo un zumbido permanente en los oídos. Parecido, tengo un Tinnitus, sí, tienes toda la razón. permanente en los dos. De hecho, a veces me ha pasado que empiezo a gritar porque ya no me oigo de tan fuerte que está. Ahorita pero está Leve. decente, como quien dice, ¿no? O sea, ponle que está a la altura de mi voz. Y Qué desesperación. pues ya me acostumbré. Me dieron una medicina, que no me acuerdo cómo se llama, para oxigenar mi canal auditivo, creo, para ver si podíamos liberar. Pero ya me voy a acabar la caja y no he sentido nada. Ay, qué Entonces, pues yo dije, pues no, pues ya, el ruidito va a ser parte de mí, ¿no? Oye, me enseñaste un video que vamos a poner aquí de cuando empezaste a caminar otra vez, bueno, los primeros pasos que diste, de hecho. ¿Por qué fue que pudiste dar esos pasos? Porque mi cerebro se desinflamó y mi vértebra no me dejaba caminar porque presionaba mis ciáticas. Totalmente, o sea, las empujaba. Ay, qué dolor. Sí, me dolía muchísimo. De hecho, por eso me di cuenta que tenía rota la espalda. Porque a mí me dolía, yo decía que la cadera, porque el dolor se me irradiaba hacia los lados. De hecho, si vieras, digo, de eso creo que no tengo videos, pero mi hija se me llegó a trepar en la espalda porque me dolía demasiado. Yo decía, ay, dame camíname en la espalda para que se me quite, ¿no? Pero es porque tenía la espalda rota. Qué barbaridad. No sabíamos que tenía la espalda rota. Sí, o sea, ¿cómo se te va a quitar el dolor, no? Si la tienes Ajá, rota. no sabíamos que tenía la espalda rota. Todavía no me podía mover. Me volteaban. De hecho, entre dos personas me tenían que voltear para yo ponerme boca abajo. Me dolía mucho aquí este hombro. Me tenían que poner cojines porque este hombro era un dolor. A la fecha me sigue doliendo. El manguito rotador, no sé qué tenga que ver neuronalmente o si es un golpe por la volcadura. Me duele mucho aquí. Digo, insisto, no soy doctora, pero al final el cerebro es el que le da la orden de A todo a todo. todo el cuerpo, Ajá. ¿no? Sí, me hicieron una electromiografía, que te ponen electrodos en literal todo el cuerpo, pero literal, y te dan de toques en todos lados. Es algo muy feo. Precisamente para ver el sistema nervioso, para ver cómo están las corrientes eléctricas, y ahí sale que pues mi brazo no responde. Claro. ¿Qué Entonces, fue lo peor de estar 6, 8 meses en cama? Sin poder caminar, ni moverte, ni nada. ¿Qué fue lo peor? fíjate que te lo voy a contestar
diferente. ¿Qué fue lo mejor? Cuando yo logro moverme, que es cuando se desinflama mi cerebro y se desinflama la lesión en las ciáticas, vamos, no se me ha quitado por completo, se desinflamaron, porque obviamente el fregadazo de que se meta de golpe la vértebra inflamó todos los nervios a tal grado que se bloquearon. Aunque la vértebra sigue adentro de la médula y bloqueando esos nervios, la inflamación, ¿cómo te diré? Haz de cuenta que es un cable que da la vuelta, está curvo, ¿no? Porque lo empuja la vértebra y hace la curva, ¿no? Sigue habiendo paso, pero al estar obstruido e inflamado, ahí es en donde no había paso. Cuando desinflama es cuando vuelve a conectar y es cuando yo empiezo a responder y empiezo a moverme. Cuando desinflama mi cerebro y cuando desinflama mi médula, los nervios de tengo que de nervación, invasión de canal raquídeo. De hecho, yo no, el canal raquídeo es todo lo que te controla esfínteres y en hombres situaciones de genitales. Yo no podía hacer pipí. No podía. Y ni popó, o sea, me tenían que poner purgas porque estaba tan inflamado todo que yo para hacer el baño literal tenía que hacerlo como por gravedad, ¿no? O sea, yo la sensación de pujar no la tenía. Digo, es que no tengo la sensación de pujar y ya me estoy orinando, ¿no? Me tenían que poner de pie para que con gravedad, y pañal, para que saliera, porque si no, no podía. Hasta que yo me pude parar, pude hacer pipí yo solo. Ah, y a lo que iba de tu pregunta anterior. Más bien lo que más, independientemente de estar vivo y de estar aquí, el poder ir al baño solo. No tienes una idea de cómo gocé esa situación de no tener dos personas ahí viéndome, una de que no me caiga, otra limpiándome. ¿No? Es algo. A mí siempre que me preguntan, güey, ¿qué es lo mejor de que te pudiste parar? Ir al baño solo. Sí, son esas cosas que del día a día quedamos por sentadas. Aunque me tuve que acostumbrar a atender a las enfermeras. Y amistades me llegaron a ayudar. De hecho, hace poquito vi a una que me platicó, oye, yo te limpié la cola de. Y yo así, neta, no me acordaba. Me dice, sí. Y yo, wow. ¿Cómo te das cuenta en estas circunstancias definitivamente quién está y quién no está? Ah, sí, claro. Y fíjate que muchos desconocidos, ha sido algo maravilloso. Sí, pues tan solo la persona que tengo aquí a mi izquierda, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. He recibido muchos ángeles. Pienso de verdad con todo mi corazón, seguramente habrá quien piense distinto a mí y está bien, pero lo refuerzo justamente con toda la gente que viene a este canal a entrevista, que dentro de todas las cosas malas que nos pasan, de lo que sea físico, emocional, siempre hay algo hermoso en medio de una tragedia, porque la gente saca todo el amor que te tiene, porque te dan detalles increíbles, porque te son leales, por muchas cosas, ¿no? En ese sentido, durante todo este tiempo, ¿qué puedes decir que te conmovió mucho, que te hizo decir, okey, me siento verdaderamente mal, pero es por esto que estoy feliz de estar vivo? Fíjate que esa situación todavía no llego yo a la respuesta. Okey. Yo en un principio, al verme así, entré en una depresión impresionante. Tuve ayuda, mi hermana me contrató tanatóloga, psicóloga, porque yo decía, güey, mejor llévame ya, prefiero morirme a quedarme así, ¿no? No le sirvo a mis hijos. Pues todo el mundo me dice, güey, pero tus hijos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tu primera respuesta no es tus hijos? Y no es porque no los quiera, ¿no? Pero si no estás bien, tú,
no puedes estar bien con tus hijos, ¿no? Y no nada más físicamente, anímicamente yo estaba despedazado, ¿no? El por qué a mí, el ching, ¿por qué? Porque lo busqué hasta por debajo de las piedras hasta que la tanatóloga me dijo, deja de buscarlo, no lo vas a encontrar. Entonces me empezó a dar otro tipo de enseñanza que yo creo que ahorita, ¿por qué estoy aquí? Me agarré de todo un poco. Si quieres del perro, de mis hijos, de mi mamá, de mi hermana, de mis amigos, de mis no amigos, de lo que hacía antes, de lo que ya no hago. O sea, un poquito de todo, yo creo que sería mi respuesta más acertada porque sigo sin descubrir cuál es de dónde me agarré. Bianco, ¿de qué manera te puede ayudar la audiencia del Libro Abierto? Donándome, etiquetando, compartiendo. Si conocen alguna fundación o alguien que me pueda ayudar, yo ahorita ya no cuento con los recursos. Fue demasiado el dinero que se gastó para salvarme de lo de la cabeza, que ya no hay para operarme la espalda. Yo necesito aproximadamente $500,000 para operarme la espalda. Me tienen que poner 6 tornillos y 2 placas. De 6 a 7, me dijo el médico que si me cabe en la vértebra que está fracturada el séptimo, que me ponía 7 tornillos. ¿Por qué de 6 a 7? Son 6 en las vértebras que están bien, o sea, 3 y 3. El séptimo dice que necesita, pero ya hasta que me abra, si me cabe el séptimo tornillo en la vértebra que está aplastada. Dice, depende qué tan aplastada esté, veo si es viable ponerte un séptimo tornillo. Entonces, yo necesito realizarme esa operación y yo por todos los medios he intentado reunir ese dinero. Me ha donado mucha gente, sin embargo, todavía no llego a la meta. Y regresando un poquito de lo de mi misión, porque todo el mundo me dice, tú te quedaste porque te falta hacer algo, ¿no? La verdad no lo he descubierto. Me han pasado muchas cosas. A mí me decían que en 2 años caminaba. Mira. Y yo lo logré hacer en 8 meses, creo, sí, más o menos. Entonces realmente sí, yo sé que soy un milagro, pero mi misión como tal todavía no la descubro, ¿no? Entonces yo en mi TikTok he ayudado a otras personas que a lo mejor y les pasó lo mismo y yo las invito, ¿quieres platicarlo? Vamos a platicarlo. ¿Quieres difundirlo? Vamos a difundirlo, ¿no? En lo que yo te pueda ayudar, ¿no quieres hacer una campaña para recolectar dinero? Pues la empezamos, ¿no? Y a ver de qué palo nos trepamos, ¿no? Vamos, todas las bendiciones que yo he recibido, en cierto momento quiero regresarlas. Quiero regresar esas bendiciones a la sociedad, poder ayudar a alguien más. Yo, como se los he dicho en mi TikTok, con que yo pueda ayudar a una persona, eh, estoy feliz, ¿no? Es lo mismo que yo le digo a los entrevistados que vienen aquí. Mira, enfócate en que vas seguro por lo menos a ayudar a una persona y con eso te tiene que bastar. Bianco, ¿qué es lo que hace que por lo de tu espalda no puedas trabajar? No tengo equilibrio. La mayor parte del tiempo tengo que estar acostado. De hecho, ahorita no sé si te has fijado que me he estado moviendo. Me empieza a doler mucho la espalda. Me empiezan a doler como el área de los riñones. Me empieza a picar y necesito acostarme. Necesito acostarme un rato. Yo mis terapias que yo me he hecho, porque la terapeuta que tuve pues fue mientras yo lograba pararme de la cama, ¿no? Terminando de eso fue, pues, ya no hay para pagar terapeuta, tanatóloga, enfermeras, etcétera, 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 ¿no? Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Fue mucho dinero en salvarme
de lo de la cabeza, aunque no me hayan operado, que sí me operaron, pero digo, creo que te lo estaba platicando hace rato, me quitaron el pedazo de cráneo y tenían que cerrar mi dura madre, que es la telita que recubre el cerebro. ¿Por qué? Porque si no mi cerebro estaba conectado directamente con el exterior. Entonces tenían que coser esa telita que se llama dura madre y el médico decide no ponerme la placa. Decidí dejarte el cráneo porque es muy factible de que rechaces la placa. Entonces me dijo, es muy probable que la rechaces y si te la ponemos y después te la tenemos que quitar porque tu cuerpo la rechazó, ya no te podemos poner el cráneo. Ay, no. Entonces se te hunde. Y son los casos de que luego ves a gente que tiene hundido el cráneo. Es porque no tiene el cráneo que le sostenga la piel. Entonces cae sobre el cerebro y por eso se hace ese hundimiento. O sea, entonces básicamente en tu cabecita ya no hay nada que hacer. No. Bueno, dice mi hermana que nunca, ¿verdad? Qué raro un hermano fregando. Sería peor hacerte algo, pues. A lo mucho, yo tengo este hundimiento porque cuando me hicieron la craneotomía, me sacaron hueso, también de aquí del cráneo, e hicieron una especie de mezcla, como un resane, y taparon el hoyo. Pero mi cuerpo reabsorbió ese tapón. Entonces se hundió mi tapón y por eso tengo este hundimiento. A lo mucho me dijo el médico que me pueden poner una plaquita de este tamaño. O sea, realmente aquí no hay cráneo. Literal, aquí no tengo cráneo. Por eso tengo el hoyo. Y el cubrirlo es como una cuestión estética. Ok. Y en dado caso, porque aún tengo abierto hasta el fondo, tengo un pequeño agujerito como de 1 milímetro que ha ido cerrando porque como se hundió la piel, se hundió el tapón, la piel nunca cerró. Entonces se quedó abierto. Yo antes tenía una abertura más o menos así. Se ha ido cerrando, 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 cerrando. Ya ahorita me queda como 1 milímetro. Pero tiene que cerrar en su totalidad, porque aún así sigo expuesto a que entren infecciones. Claro. Entonces, cerrándome la piel por completo así, tal cual, ya decidiré yo si me pongo la plaquita o no. Que realmente ahorita ya es lo de menos, ¿no? Sí, lo urgente es tu espaldita, ¿no? No me molesta mi hoyo, ¿no? Yo les digo que ya tengo mi disfraz de coco, nada más me pinto de café y me pongo un popoto con una sombrilla y listo, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita mi segunda prioridad, por así llamarlo, porque la primera fue la cabeza, La espalda. operarme la espalda para poder yo producir, para yo poder trabajar, porque esto me impide, además de que yo soy un riesgo de trabajo para cualquier empleador. Yo me caigo, me golpeo la cabeza, lo que quieras. Sí, tan solo hace no tanto te caíste y te rompiste 4 costillas, ¿no? Exactamente. En mi casa me caí y me rompí 4 costillas, entonces yo soy un riesgo de trabajo para la empresa en sí mismo. Entonces, yo dispararía el riesgo de trabajo de cualquier empresa. Entonces, a mí es imposible conseguir un trabajo. Claro. Entonces, ¿dónde entra aquí la audiencia hermosa del Libro Abierto? Es en decirles que de verdad todo suma, o sea, no tienen que sí. mandar sumas estratosféricas, o sea, si tienen, o sea, lo que esté en sus posibilidades, 10 pesos, Sí. todo suma. Yo siempre les digo, a mí me han pedido disculpas por los montos que me han llegado a regalar. Digo, no te preocupes. Así como me lo diste, lo metí a la cuenta concentradora, porque tengo una cuenta concentradora precisamente para ir como el cochinito, para poder llegar a la meta. Le digo, todo suma. Todo. 10 pesos son 10 pesos menos que ya no tuve que conseguir. Sí, ¿no? y de 10 en 10 sumas Exactamente. muchísimo dinero. De 10 en 10. Pues, y ahora imagínate de 100 en 100, de 500 en 500, o sea, lo pudiera que está en las posibilidades de todo el mundo tiene posibilidades diferentes. llegar a la meta para poder recuperar un poco de mi vida. Mía y para mis hijos. Tienes además una página de GoFundMe, ¿no?
Así es, obviamente a tu querida audiencia les pido que si pueden donar, me ayuden, si pueden compartir, compartan, si pueden etiquetar, etiqueten. Tengo un GoFundMe y tengo una cuenta bancaria, a donde gusten apoyarme los que puedan. Ojalá logremos llegar a alguien o a muchos para yo poder llegar a mi objetivo de poder operarme. Si gustan seguirme en mis redes, me pueden encontrar como Vi de Bianco, es con B grande, no con B chica. Vi Re, como la nota, Lezama en Facebook y en TikTok, y como Bianco Lezama en Instagram y en Twitter, bueno, en X. Sí, con todo mi corazón deseo que esta audiencia hermosa que sigue el canal, la mayoría de la gente que nos sigue es por empatía a la humanidad en general, a las historias que vive la gente, y ojalá esté en sus posibilidades, lo que sea, pero de verdad, ayúdenos a ayudar a Bianco. De verdad, todo suma, todo suma. No se queda absolutamente nada para Libro Abierto, todo es para Bianco, ahí están sus datos bancarios, o sea, Libro Abierto está, el granito de arena que nosotros dejamos es difundiendo tu historia, ayudando a que nuestra audiencia te ayude, y que quede súper claro que todo es para Bianco, aquí están sus datos bancarios. De verdad, ojalá lo puedan ayudar. En serio, todo ayuda, todo suma. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacerte varias preguntas que tienen que ver con el futuro. La primera, más allá de laboralmente, que estoy segura que te vas a recuperar, ¿cómo te ves a ti en unos años? O también sigues sin saber por dónde te vas a ir ahora. No, yo sí ya me veo operado y trabajando, y produciendo y ayudando a más gente. ¿No será que esa es tu misión? Puede ser. Fíjate que hace poquito dije, bueno, a lo mejor esta es mi misión, ayudar a alguien más. Y ayudar a una persona, yo lo veo como que salvas una vida. O sea, como que nunca dimensionas lo que haces al ayudar a una persona. No sabes, Claro. con una ayuda que tú ves como chiquita, hasta estás salvando la de quererse morir, por ejemplo, ¿no? Sí, y a mí me llegó a pasar por la cabeza. Claro, por supuesto. Es agotador. El tema psicológico está muy cabrón. El cruzar la línea del sí me quedo o mejor me voy, a mí me costó mucho. Insisto, no puedo darte un speech como tal de decirte, o sea, es que el típico de échale ganas es una reverenda, Sí, es muy simplista decir eso. igual el de, güey, por tus hijos, de igual manera. Necesitas hacer una introspección muy grande que no puedo describirla. Sí, porque es muy oscura esa introspección. Exactamente, es demasiado oscuro ese abismo. Es una nadada contracorriente impresionante. Afortunadamente logré salir adelante de esa situación mental, porque repito, es horrible voltear abajo y ver un vegetal. No puedo describirlo. No, es tan profundo, tan oscuro que yo creo que solo viviéndolo, ¿no? Mira, y no sé si sea gol o no, pero casi siempre lo cuento. Franco Escamilla en uno de sus videos, de sus shows, cuenta que una vez le pusieron un chofer con, no me acuerdo, sin la mano o sin todo el antebrazo. Bueno, el chiste es que estaba manco, ¿no? Y hasta él mismo dice, ¿no? ¿Por qué me ponen a este hombre? No se saben cómo soy, le voy a hacer un chiste, por favor, ¿no? Y que le costó mucho no hacerle un chiste. Hasta que por fin dice, su madre se lo voy a aventar, ¿no? Y se lo avienta.
y rompe el hielo. O sea, él aguantaba vara. Es como a mí ahorita que me hacen carrilla que soy alcancía, que sí, o sea, aguanto vara, ¿no? Y el señor aguantó. Pero dice que cuando él le dijo que lo entendía, ahí se rompió el encanto, ¿no? Y que de plano le dijo, no, tú no me entiendes. A ti te falta un brazo. A ti esto, no. Entonces, cuando me dicen te entiendo, no, güey, no me entiendes. Conocí a una chica, como les decía en TikTok, que a ella le dieron un en la cara. Y es a una de las personas que estoy tratando de ayudar. Yo le hice mi video propio, pidiendo que la apoyaran, porque ella necesita muchísimo menos dinero, ¿no? Ella no recuerda el hospital cómo se llama, pero está aquí en México. Pero es una especie de hospital general y le salen 50,000 pesos la operación. O sea, realmente no es mucho para lo que le tienen que hacer. La atravesó totalmente la cara y le quedó en la carótida. Entonces, esta chica, hablando con ella, me dice, te entiendo. Y le dije, sí, tú sí me entiendes. Tú sí sabes lo que se siente tener un en el cuerpo. Tú sí. Porque lo tiene además en la misma región. O sea, a lo mejor a mí no me atravesó como tal la cara, ¿no? Pero me atravesó el cerebro. Y ella sí me entiende, ¿no? Entonces, esa situación, cuando me decían, ay, hasta me daba toques, ¿no? Entonces, por no ser grosero, no le decía, no me estén chingando, ¿no? Pero es muy difícil, es muy oscuro cruzar esa línea, ¿no? Entonces, eh, ayudar a alguien más a que cruce, yo encantado de la vida, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero ya investigaré cómo. No a todos nos sirve igual, no a todos nos pasa igual. Y la bronca es aquí adentro. Cada quien, como dicen, cada cabeza es un mundo. Y literal, cada cabeza es un desmadre. Entonces no puedes aplicar la misma fórmula en cada cabeza. Ella, de hecho, me buscó precisamente preguntándome, ¿cómo le hiciste? Porque yo todavía no puedo. Y con gusto me puse a platicar un buen rato con ella y le dije, mira, pues yo le hice así, 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 así. Digo, tú ve agarrándole lo que te sirva, y pues adelante, ¿no? Lo que no te sirva, no le hagas caso. Pero tú tienes que forzarte a escoger qué quieres, qué tomas y qué dejas. No, y aún así, aunque les haya pasado algo similar, incluso nada más porque son personas diferentes, lo sienten y lo viven diferente, pero sin duda se entienden muchísimo más que lo que te pueda Mira, entender cualquier otra me he persona, roto ¿no? la tibia y el peroné, con eso te lo digo. Pero no fue de la misma manera que mi hija, no en la misma situación, ¿no? Claro. Fue cayéndome de una banca porque estaba de escuincle, gaguengue ahí dando lata. Sí, Se fue rompe un la banca, evento muy traumático. me rompe la banca y me rompo la tibia y el peroné. Y me lo rompí en 3. Fueron 2 laterales y una horizontal. Entonces, no es lo mismo, ¿no? A como ella lo vivió. Ella a la fecha le tiene miedo a los truenos, la lluvia, a los militares. Ella ve una aglomeración de policías. Dicen, la madre nos van a... Y obviamente tengo que calmarla. Más chiquito. Tiene terapia, recibe terapia, pero vamos, el trauma es mucho, muy diferente. Es más, ella se tardó más en caminar que yo. ¿Por qué? Porque no quería separarse de mí. Mi vida. Decía, no, así no me separan de mi papá. ¿Por qué? Porque no puedo caminar y me tienen que cargar. Yo no me quiero separar de mi papá. Fue fue una labor muy difícil hacerla caminar, porque ella tenía que entrar a la escuela. Ella tenía que entrar en septiembre. Entonces fue así de, mami, tienes que, porque en la escuela no te puedes arrastrar, yo no te puedo llevar, y la silla de ruedas, ¿quién te va a empujar, mi amor? Tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte por pararte. Y bueno, a regañadientes, pero se paró. Pero solamente así.
Si no, y obviamente diciéndole, te puedes atrofiar tu pierna porque no la mueves, no la ejercitas. El yeso te adelgazó, ella traía yeso de la ingle al tobillo. O sea, tenía la pata así, totalmente. 4 meses. Entonces, Qué duro para ti, para tus hijos, para tus amigos que lo vivieron con ustedes, para toda la gente que los vio así. sí, ha sido una travesía bastante eh, fuerte, titánica, por así Sí, llamarlo. pues sí, lo menos, ¿no? Y para cerrar, fíjate que me gustaría cerrar, si te parece bien, a menos que quieras cerrar de otra manera, em, dándole un mensaje a tus hijos. A mis hijos, Sí, algo que le quieras decir a tus hijos después del trauma que vivieron, pero lo vivieron juntos, de las personas que son, las personas en las que seguramente se van a convertir. que no cambien, que sigan igual de fuertes, que saben que pueden lograrlo, porque si yo lo logré, ellos más, y que los amo con todo el alma.